¿Quién no ha pensado, al menos una vez, cuánto dinero necesita para vivir sin trabajar el resto de su vida? Un dinero que te permita ofrecerle a tus seres queridos una mejor vida, o como mínimo, para dejar de preocuparte por cosas económicas que atormentan cada día al despertar. Un saludo para todos mis invitados. Soy Raymond Sutil y hoy quiero convertirme en un teórico de las finanzas. Por eso, voy a compartir mi idea, una idea muy personal, de cómo gastar 60 millones de euros que llegan, por ejemplo, por ganarme la lotería, una herencia o tal vez de la venta de algún negocio. Esta es la cantidad que voy a necesitar administrar para mí y para mi familia de 6 personas: mamá, papá, esposa, 2 hijos y yo. Antes de continuar, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal y tocar la campanita. No cierres el video y sigue conectado hasta el final para que comentes qué te pareció, y si te gustó, dale me gusta. Además, suscríbete a mi newsletter, un boletín que edito semanalmente y donde puedes encontrar temas interesantes de actualidad y cómo sacarle provecho. Dejo los enlaces en la descripción del video. Ahora sí, volvamos al tema de hoy. Aunque hay una francesa que llegó a vivir 122 años, la esperanza de vida tiene una media mundial de entre los 70 y 73 años. Por lo que estos teóricos 60 millones de euros me llegaron a la edad de 18 años y tendrían que alcanzarme para vivir los restantes 55 años de vida. Lo primero que necesita una familia es un lugar donde vivir. Por ello, la inversión inicial sería comprar una casa. Voy a ubicarme en España y me informaré de las ventas de una propiedad amplia en alguna zona de Madrid. Aquí vemos la primera casa. Es un chalet que cuesta 1.775.000 euros. Tiene 480 metros cuadrados, 5 habitaciones y 4 baños. Como podemos ver, es una casa que se ve amplia, tiene muy buenas vistas, pero nos quedaría justo 5 habitaciones para una familia de 6 integrantes. Vamos a pasar entonces a ver otra opción de vivienda. Tenemos otro chalet en 2.940.000 euros. Tiene 571 metros cuadrados, 5 habitaciones también y 7 baños. Es muy moderno por dentro, por lo que estamos viendo. Me parece bien, pero igual nos queda un poco justo en habitaciones para la cantidad de familiares que tenemos en nuestra familia, valga la redundancia. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este chalet de 3.150.000 euros. Ven que tiene una piscina, además tiene 975 metros cuadrados, está bastante amplio, pero bueno, también tiene 5 habitaciones y 6 baños. Las vistas son increíbles, la casa se ve muy bien, el interior es totalmente de lujo, como pueden estar viendo aquí junto conmigo. Miren esa cocina con una isla y las vistas está muy bien, pero igual queda un poco justo de 5 habitaciones, aunque tiene 975 metros cuadrados, pero un poco justo las 5 habitaciones y el precio está un poco elevado para solo 5 habitaciones. Vamos a ver un último ejemplo y tenemos este otro chalet de 4.600.000 euros que tiene 798 metros cuadrados, un poco menos que el anterior, pero tiene 8 habitaciones y 7 baños. Me parece que este podría ser la casa que se podría comprar con estos 60 millones de euros. Aquí vemos que tiene una construcción bastante moderna, tiene piscina, áreas verdes. Parece que la vista va a estar muy bien. De hecho, la vista se ve muy bien. Tiene en el interior también, es como un monoambiente. Está muy bien diseñado, al menos para mi gusto. Vemos la cocina con su isla. Está muy bonita. Y recordar que tiene 8 habitaciones, que nos viene justo para nuestra familia. Me parece que esta sería la opción perfecta para la vivienda que necesitamos comprar con estos 60 millones de euros. Ahora, a hacer cuentas. Restamos el precio de la vivienda, 4.600.000 euros, a los 60 millones de euros, resultando que aún quedan 55.400.000 euros. Luego de tener dónde vivir, hay que comenzar a llenar la casa de comodidades necesarias.
por lo que asignaré alrededor de 300.000 euros en la compra de un televisor para cada habitación, uno para la sala, uno para la cocina, uno para la oficina o despacho y otros 3 más distribuidos en otros espacios. Serían 14 en total. Estos televisores estarían entre las 49 pulgadas y al menos 3 de 65 pulgadas, con un coste total de 15.000 euros. Ahora llegó el momento de comprar lo que se necesita en cada habitación. Me refiero a camas, mesitas, sillas, tal vez espejo, etc. Todo esto rondaría los 5.000 euros, los 5.500 euros por habitación. Multiplicado por 8 tendríamos 44.000 euros de gasto. Para amueblar, decorar e iluminar el resto de la casa, incluyendo la cocina con sus utensilios y vasijas, se necesita un presupuesto de unos 80.000 euros. Los electrodomésticos y los equipos de cómputo y de comunicación, así como otros elementos, es decir, computadoras, aspiradoras, robots, equipos de clima y demás, tendrían un costo total, y aquí quiero hacer el cálculo basándome, una vez más, en que la casa estaría habitada por 6 personas, como expliqué. Pues nada, el costo total de todos estos equipos serían unos 200.000 euros. Ahora las matemáticas. Primero, 15.000 euros en televisores. Luego se suman 44.000 euros en acondicionar cada habitación. Siguen 80.000 euros en amueblar, decorar, etc. Y por último, 200.000 euros en electrodomésticos, equipo de cómputos y comunicaciones, así como otros elementos. Esto da un costo total de 339.000 euros, que restándoselos a los 55.400.000 euros nos deja con 55.061.000 euros. Completada la vivienda y sus interiores, rápidamente se destinan unos 60.000 euros para las áreas exteriores. Restándolos a la cuenta actual quedan 55.001.000 euros. El transporte es otro punto importante cuando tienes mucho dinero. Sería prudente tener más de un coche para destinarlos a diferentes funciones. Por ejemplo, uno para asistir a grandes eventos, este sería el coche de lujos. 3 para el diario, recordar que estamos pensando en una familia de 6 personas. Un coche eléctrico y un van para ir toda la familia. En total serían 6 coches. Ahora, vamos a los precios. El coche de lujo de una marca importante costaría alrededor de 200.000 euros. Los 3 coches para el diario se encuentran alrededor de los 50.000 euros. El coche eléctrico es una decisión difícil porque, aunque hay una marca muy popular, no siempre quiere decir que sea la mejor. Por eso, queda al gusto de cada quien. En cualquier caso, el precio de un coche eléctrico ronda los 150.000 euros. Para finalizar, el auto familiar saldría en 40.000 euros. El parque de coche completo ha costado 440.000 euros. Es hora de quitar este monto al dinero restante y serían 55.001.000 euros menos 440.000 euros. Esto da 54.571.000 euros de lo que queda. Como se está pensando en un dinero que debe durar alrededor de 55 años, hay que tomar en cuenta la inflación y los impuestos. Son muchos años por delante y muchas cosas pueden cambiar. Por eso, es aconsejable invertir un poco de dinero, 1,5 millones de euros, por ejemplo, con el objetivo de percibir una ganancia anual de 300.000 euros, ganancia ya libre de impuestos, a partir del tercer año de esta inversión. Esto daría una ganancia total en 52 años de 15.600.000 euros, que pueden funcionar muy bien para pagar los impuestos y para tener el problema de la inflación ya visto. Todo esto, por supuesto, a lo largo de 55 años. Haciendo las cuentas, se resta 1,5 millones de la inversión a 54.571.000 euros y resulta que la matemática da 53.061.000 euros. Casa y transporte están resueltos, así como un pequeño ingreso anual para compensar la inflación y pagar impuestos. Por lo que llegó la hora de comenzar esta vida sin trabajar. Pero la vida no es un día, hay que sacar la cuenta de cuánto dinero se puede gastar mensual durante los próximos 55 años. Aquí llegan las matemáticas de vuelta. Luego de los gastos iniciales, quedan 53.061.000 euros. Unos miles más, unos miles menos. Por lo que tomaremos un número fácil de calcular. Vamos a redondear a 52 millones. Lo primero es dividir 52 millones de euros
entre 55 años, para obtener la respuesta que cada año se puede gastar un máximo de 945.454 euros. Voy a redondear esta cifra a 945.000 euros. Para conocer el máximo gasto mensual, se dividen los 945.000 euros entre los 12 meses, resultando que para una familia de 6 personas que poseen ahora mismo una casa totalmente equipada y amueblada, un parque de 6 coches y 52 millones de euros, podrán gastar mensualmente la no despreciable cifra de 78.750 euros. Llegó el momento de gastar y vivir cada día y cada noche de estos 55 años por venir. Y como la casa no se mantiene por sí misma, lo primero es contratar empleados domésticos. El ejemplo en este punto es contratar 2 empleados de limpieza que se ocupen de los interiores y exteriores, un cocinero, un ayudante de cocina que a la vez sería quien hace las compras, un chofer y un mayordomo que sería el encargado de dirigir a los demás. En total, 6 personas. El pago a estos empleados, incluyendo su alta en la seguridad social, se calcula en unos 3.000 a 4.000 euros mensuales, sacando un promedio de 3.500 euros por cada uno. Eso lleva a tener que restar del dinero mensual 21.000 euros, quedando 57.750 euros. Aunque no es algo 100% necesario, sí se aconsejo contratar un financista y un abogado. Ahora, los honorarios son diferentes para cada uno, por lo que no voy a tocar este tema en dinero. El gasto promedio mensual en alimentación de una persona en España se ha fijado en los 101 euros mensuales, por lo que para la alimentación que sea balanceada con productos frescos y algunos caprichitos de estas 6 personas, rondaría el gasto mensual en unos 2.700 euros, sumando además otros 1.500 euros para la alimentación de los empleados. Lleva esto a un total de 4.200 euros mensuales en alimentación. Puede que sea un poco exagerado, pero hay dinero, nada de qué preocuparse. Vuelven las matemáticas. Restar los 4.200 euros a los 57.750 euros nos da un resultado de 53.550 euros. Como cada persona es un mundo y todo el mundo no desea lo mismo, del dinero mensual se tomaría una parte para dar una especie de mesada a los miembros de la familia, entre los 2.000 y 5.000 euros, promediando 3.500 euros por cada persona. Eso llevaría a un gasto de 21.000 euros más, por lo que a estas alturas se cuenta solo con 32.550 euros. El pago de los servicios de electricidad, agua y gas en España, según estudios de 2021, se fija en unos 1.345 euros al año. En esta teoría mía, pues los voy a fijar en 1.500 euros al mes, también incluyo la gasolina. Además, adicionar otros 1.500 más para reparaciones y enseres menores de la casa, sumando 3.000 al mes en gasto, que al restarlos, pues nos quedarían 29.550 euros. Una vez al mes, quieren dar un viaje a algún hermoso rincón del planeta Tierra, incluyendo las ciudades de España, por supuesto. Pues perfecto, si va toda la familia, en pasaje promediando unos 550 euros por cada uno, serían 3.300 euros de gasto en pasaje. El hospedaje de 2 habitaciones promedia a 300 euros por habitación, van sumando 3.000 euros por 5 días que durará el viaje, y para completar un gasto por cada familiar de 30 euros diarios, son 900 euros. En total, este viaje saldría alrededor de los 7.200 euros, quedando 22.350 euros para otros gastos en el mes. Un poco más, un poco menos, estos serían los gastos de esta familia teórica conformada por 6 personas por los próximos 55 años de vida. Esta teoría mía la he basado en cantidades, precios y costos extremos mayormente, por lo que si llegado el momento y la suerte también o el milagro se hiciera realidad estos 60 millones de euros, pues va a ser mucho menos el gasto que va a tener su familia, por lo que va a tener mucha más soltura a la hora de vivir. Antes de subir el video a YouTube, se lo he mostrado a unos cuantos amigos y todos me han preguntado lo mismo. ¿Cómo hago los 60 millones si no me gano la lotería y todo lo demás que has dicho? Por lo que muy pronto regresaré con un video donde una vez más, teóricamente, voy a hablar de diferentes formas y tiempos a emplear para lograr obtener 60 millones de euros. Hasta aquí el video de hoy. ¿Me faltó algo? Creo que sí, porque en estos temas de finanzas nunca se tiene la última palabra. Me gustaría mucho
que me dejaran sus comentarios si les parece que esta teoría mía es válida para llevar a la práctica. Déjenmelo saber con un sí o un no. Suscríbete, toca la campanita y si te gustó, dale like y lo compartes en todas tus redes sociales. Hasta la próxima invitación.